a todos nuestros hermanos que se están conectando en las redes sociales, específicamente por Facebook. Que Dios les bendiga, mis hermanos, ahí en su hogar. Que Dios esté proveyendo todo lo necesario para su sustento, pero sobre todo su paz. La paz, esa paz inigualable que solamente el Señor nos sabe dar. Bienvenidos también, mis hermanos, que estamos aquí en este espacio, guardando las debidas restricciones, tomando las medidas necesarias, separados físicamente, cierto, pero en un mismo espíritu, en un mismo corazón, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, que es lo que nos trae a este lugar. El venir a glorificar, el buscar la presencia de Dios, el venir a alabar su nombre, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, hermano. Con usted que está en casa y conmigo en mi casa, con los que estamos aquí presentes, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha guardado, nos ha sostenido y por su diestra estamos de pie todavía. Entonces es motivo para darle gracias, para bendecirlo, para glorificarle. A Él sea toda la gloria y toda la honra por siempre, a nuestro Dios, a nuestro único Dios. Les voy a invitar a que abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos. Vamos a tomar un verso como base, pero bueno, obviamente vamos a estar acudiendo a diversas porciones de la Escritura, pero vamos a tomar este verso de Marcos 4:40 como nuestra base. Es un verso muy pequeño, pero que tiene una enseñanza muy grande para nosotros en esta hora. Marcos 4:40. Y antes vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que bendiga en este momento la exposición de su palabra, que a este instrumento le dé la gracia suficiente, pero que sea el Espíritu Santo el que en cada uno de ustedes obre y opere maravillosamente. Vamos a orar. Así como están sentados, le ruego, y en casita también le ruego que inclinen su rostro, cerremos nuestros ojos y digamos: Señor, bendito sea tu nombre. Muchas gracias por la oportunidad de estar un día más aquí en tu casa. Es un privilegio inmenso, Señor. Es una satisfacción para nosotros tan grande el estar aquí, el poder congregarnos, el poder alabar juntos tu nombre, el poder levantar nuestras manos, el darte toda la gloria y la honra a ti, porque solamente tú la mereces. Es para nosotros, Señor, una oportunidad de reconocer nuevamente tus misericordias, tus maravillas, tus bondades, tus bendiciones. Muchas gracias, Dios, te damos porque has traído a mis hermanos de diversos lugares con un solo propósito, con un solo fin: el darte la gloria y la honra a ti que la mereces, el encontrarnos contigo una vez más. Muchas gracias, mi Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre y te rogamos, te suplicamos que una vez más bendigas los corazones, las vidas, las mentes de mis hermanos aquí presentes, de los que están en casa, que el Espíritu Santo toque, transforme, convenza, redarguya, exhorte, haga lo que tenga que hacer, Señor. Nosotros solo somos instrumentos en tus manos. Tú eres quien habla. Habla, Jehová, que tu pueblo escucha. Tú, Señor, seas glorificado en esta hora. Te damos muchas gracias y todo te lo rogamos en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Amén. Muy bien, mis hermanos, Marcos 4:40, ya lo tenemos. Me voy a quitar la mascarilla, el cubrebocas, porque creo que se oye un poquito mejor así. Vamos a dejarlo a un lado. Ya tengo la porción, mis hermanos, Marcos 4:40. Vamos a leerlo dos veces. Mis hermanos que están de mi lado derecho, de mi hermana Rosita para acá, lo leen una vez, y una segunda vez mis hermanos que están de este lado, por favor. Hermanos, por favor, Marcos 4:40. Son dos preguntas, ¿verdad? Ahora mis hermanos de este lado, por favor. Una vez más todos juntos, dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Un año después, ¿cómo está mi fe? Es el título de esta plática. ¿Cómo está mi fe? En la mayoría de los países del mundo, en este mes, hermanos, en este mes de marzo, estamos cumpliendo un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como pandemia global. Ya un año, hermanos. Recuerdan que estábamos corriendo en los trabajos, en las escuelas, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Era una incertidumbre total. Ya cumplimos un año, mis hermanos. Un año pasado desde que comenzaron las cuarentenas obligatorias, que esa cuarentena se convirtió en otra, y se ha hecho algo que no sabemos cuándo vaya a terminar. Pareciera como que ya hay una luz al final del túnel, pero todavía no sabemos, mis hermanos. Un año en el cual hemos visto cómo muchas personas en el mundo enfermaron, y gente cercana, personas muy cercanas a nosotros, seres queridos, se enfermaron, y lamentablemente cientos de miles se extinguió su vida.
Muchas personas, hermanos, hemos visto. Todos los días, en todos los noticieros, a cada instante es la noticia. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos? Y vemos y tenemos parientes, familiares, amigos cercanos en este momento hospitalizados, en este momento postrados en una cama, en este momento con síntomas. Ha sido un año muy difícil y no podemos negar que nuestros corazones se han llenado en momentos de temor, se han llenado de angustia, de preocupación, de dolor. Pero si Jesucristo en este momento viniera, se presentara en este espacio, yo creo que nos haría la misma pregunta que les hizo a sus discípulos en aquel momento. Nos diría: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tienes fe? Y nosotros podríamos contestarle: Maestro, como también sus discípulos dijeron en alguna ocasión, pues ¿qué no tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta cómo están las circunstancias? Estamos en un escenario de enfermedad y muerte. Le diríamos: ¿no es motivo suficiente como para estar atemorizados? Esa sería la respuesta de algunos hacia el Señor. O probablemente responderíamos como el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. La violencia se ha incrementado exponencialmente. ¿Cómo no estar con miedo, hermanos? Es algo normal. Es tal vez un sermón muy recurrente de mi parte y de otros hermanos y predicadores, pero es algo que estamos viviendo, es algo real. No estamos inventando, no estamos descubriendo nada nuevo. Es algo que estamos viviendo todos y todos los días, hermanos. Si venimos aquí con una esperanza, venimos aquí con un propósito, venimos aquí con para buscar nuevas fuerzas de parte del Señor, un nuevo impulso para seguir adelante. Pero volvemos el día de mañana a nuestras actividades y vamos con ese temor, mis hermanos. Sí sentimos el temor. Estamos en este mundo y no somos ajenos a lo que pasa en nuestro país. Quizás le diríamos al Señor, si Él nos preguntara: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué tienes miedo? Tal vez le diríamos como aquella viuda de Sarepta: vive Jehová tu Dios, le dijo al profeta, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era una situación terrible de escasez. La escasez, pudiéramos decirle al Señor: Señor, tú me dices que no tenga miedo, pero la escasez está tocando a mi puerta con mayor intensidad y con mayor insistencia. No encuentro trabajo, mis deudas aumentan, no encuentro la salida a mi situación económica. Eso está debilitando mi fe. Pudiéramos tomar esta postura, esta actitud ante la situación que estamos viviendo. Y no dudo que más que uno lo hayamos hecho en algún momento, y algunos lo siguen haciendo. Vemos un gigante que está todavía encima de la humanidad. Es un juicio de parte de Dios el que estamos viviendo. Y nosotros, ¿cómo está nuestra fe? A un año después de que iniciara todo esto, ¿cómo está nuestra fe, mis hermanos? ¿Qué le responderíamos ahora mismo al Señor si nos preguntara otra vez, así como en el pasaje que leímos? ¿Por qué estás con miedo? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Qué no tenéis fe? El miedo y la enfermedad, la violencia, la escasez y muchas otras situaciones se están levantando como enemigos, hermanos, que debilitan nuestra fe. Es cierto, lo vemos a cada instante, en cada momento, a nuestro alrededor. Es más, no dudo que ahora mismo algunos de los que estamos aquí o los que nos siguen a través de la transmisión están experimentando este tipo de sentimientos. ¿Qué pasa si mañana no tengo trabajo? ¿Qué pasa si mañana no tengo alimento en mi casa? O si me contagio, y tantas cosas que creo que hemos abundado en ello en otras pláticas, pero lo estamos viviendo día con día, mis hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestra fe va menguando o va disminuyendo o está decreciendo? El primer indicativo, mis hermanos, y es como para hacer un autoanálisis, cada uno de nosotros examínese como una introspección y decir: a ver, ¿cómo estoy yo en cuanto a mi fe? El primer indicativo de que nuestra fe va menguando o está decreciendo es que la oración pasa de ser una necesidad a convertirse en una carga o en una obligación. Y posteriormente, con el tiempo, eventualmente dejamos de orar. Lo que para nosotros era una necesidad, el orar, el humillarnos delante de la presencia de Dios, el clamar por su misericordia, el agradecerle, el encontrarnos con Él día con día, se convierte en una carga, en una obligación. Y tengo que orar porque hay un programa de oración en la iglesia. Tengo que orar porque así estoy acostumbrado. Tengo que orar, pero poco a poco, hermanos, ese pensamiento, si lo dejamos crecer, va aumentando en nuestra vida el desánimo y decimos: ya mejor no oro, parece que nada funciona. Y nuestra fe evidentemente e inmediatamente se empieza a debilitar, hermanos. Cuando nos desconectamos de Dios, nos vamos a tener que conectar de alguna forma o alguna otra fuente.
Si me desconecto de Dios, me conecto cada vez más con el mundo. Y el mundo, ya sabemos todas las consecuencias que traen, como dice Santiago, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Me dejo más guiar por lo que me dicen de este lado que lo que Dios dice en su palabra. Entonces, un indicativo, mis hermanos, de que nuestra fe va decreciendo es que dejamos de orar, poco a poco dejamos de orar. O nuestros momentos de oración cada vez más son más incipientes, cada vez más son más cortos y cada vez más sin sustancia. Prácticamente es como una serie de frases que a veces ni siquiera llevan lógica o coherencia y ya tuve mi momento de oración y ya estoy bien. Nos desconectamos, hermanos, de la fuente de poder que es el Señor a través de la oración. Después empezamos a descuidar el estudio de la palabra de Dios hasta que lo abandonamos por completo. No sé quién de ustedes, hermanos, yo espero que todos y los que nos ven también hayan estudiado diligentemente la palabra esta semana. Todos los días, en el día o en la noche. Hayamos abierto la Escritura, escudriñado la palabra de Dios para entender las promesas que Dios y comprender las promesas y nuevamente recordar las promesas que Dios tiene para mí. Yo espero que lo hayamos hecho, porque volvemos al comentario anterior. Si yo me desconecto de la palabra de Dios, me voy a conectar con otras cosas. Es algo inherente al género humano. Buscamos de alguna forma respuestas, y si las respuestas yo no las estoy buscando en la palabra, va a haber otras respuestas que nos van a confundir. Ese es un indicativo, otro indicativo de que nuestra fe va menguando, de que nuestra confianza en el Señor está disminuyendo. Sabemos los pasajes y decimos, el pueblo perece porque le falta entendimiento, pero como que no queremos aplicarlo a nosotros. El pueblo es cautivo porque le falta conocimiento, pero no queremos entender que también es para algunos de nosotros. Es importante, hermanos, si tenemos actividades todos los días, estamos muy ocupados, estamos inmersos en una dinámica, algunos bastante complicada. No sé, usted en casa, hermano, los que nos quedamos en casa y los que salen, desde muy temprano hasta muy noche estamos ahí conectados, o estamos trabajando, estamos atendiendo, estamos en juntas, estamos en esto, estamos en aquello, pero de la palabra de Dios nos descuidamos. Y qué tremendo, qué terrible es, hermanos, empezar a tomar este tipo de permisos. Oye, es que no me dio tiempo, es que si no avanzo desde las 7 de la mañana no voy a acabar mi trabajo. Pregúnteme si me ha pasado. Sí me ha pasado, hermano, de que desde temprano estoy afanado con las cosas de esta vida. ¿Y qué pasa con la lectura de la palabra? ¿Qué pasa con el meternos con Dios, a las cosas de Dios? ¿Dónde lo dejamos? ¿En qué lugar dejamos, hermano? Otro indicativo, otro signo de que estamos perdiendo o está menguando nuestra fe es que dependemos más de nosotros y menos del Espíritu Santo. No nos vaya a pasar como aquel rey que dijo, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No confiaba en la provisión de Dios. No dependía de lo que Dios le pudiera dar, sino ponía toda su confianza, su esperanza en lo que Él podía hacer. Dependemos más de nosotros, queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Así como yo lo he escuchado, me han aconsejado, así lo voy a hacer y así voy a salir adelante, olvidándonos que Dios tiene la última palabra, que Dios tiene la mejor forma, la mejor estrategia para salir y Él puede darnos las respuestas a todas nuestras dudas. Algunos nos envanecemos en los razonamientos. Está bien, algunos creo que ya se vacunaron, no sé si de algunos de los que ya están aquí ya se vacunaron, pero está bien, hermanos, hágalo, pero no es la solución. Si ayuda, si nos da un poquito de esperanza, si nos da un poquito de tranquilidad, pero no es la solución definitiva. Y nos envanecemos en esos razonamientos, es decir, es que es la vacuna bien efectiva, es que y hasta nos dedicamos a investigar cuál es la que tiene una mejor reacción para nuestro cuerpo, cuál nos va a ser más útil. Y vemos ahí todas las características de las vacunas, pero estamos con ese pensamiento meramente humano. Nuestro corazón se entenebrece con estas ideas. Insisto, mis hermanos, si se va a vacunar, hágalo, no hay problema, pero no ponga su esperanza en ello. Porque ciertamente si superamos la COVID, va a venir otra pandemia y va a venir otra situación. Esto es así, hermanos. Y no estoy descubriendo el hilo negro, esto lo dice la palabra de Dios. Van a venir pestes y una tras otra y situaciones más complejas que las que estamos viviendo ahora. Muy difíciles, mis hermanos. Ahorita estamos como que todos volteando hacia este tema porque pues, es lo que experimentamos día a día desde hace un año. Pero hay otras situaciones que no estamos asimilando, que no estamos analizando. ¿Qué pasa con la escasez de agua? Va a haber una escasez terrible también de agua, hermanos.
Y otras cosas que para qué nos vamos a espantar en este momento, si bien las conocemos. Pero dependemos más de nosotros y menos del Espíritu Santo. Creemos que con nuestras fuerzas vamos a salir adelante. No es cierto, hermanos, somos débiles. Somos muy débiles. Esta situación nos ha enseñado la fragilidad de la vida humana. En un segundo. Ayer escuchábamos el testimonio de un tío que Dios le permitió salir de una situación así. Estuvo en un hospital más de un mes y llegó con una oxigenación, una saturación bajísima. Llegó con el 8 o 10% de sus riñones trabajando, un problema en el corazón, los pulmones a punto de colapsar. Llegó prácticamente desahuciado al hospital. Y Dios lo levantó y Dios lo sacó adelante. Pero él nos platicaba ayer en su testimonio, él decía, yo vi a compañeros de cuarto que llegaban y llegaban por su propio pie, los atendían y a los 3 días se iban porque se morían. Y él decía, ¿cómo es posible? Yo llegué a una condición mucho más crítica y estoy de pie por la gracia de Dios. Pero estas personas que se veían más fuertes, que llegaron con unas condiciones o unos niveles mejores, ya se fueron, ya no están. Así de frágil es nuestra vida. Es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como la flor del campo, su vida y mi vida es como la flor del campo. Hoy crece, está muy hermosa y a la noche se seca, se marchita. Así es de frágil. Entonces no podemos depender de nosotros mismos. Pero cuando nuestra fe va menguando, creemos que sí podemos, que sí la vamos a hacer, que con nuestras propias fuerzas vamos a salir adelante. Cuando nuestra fe va menguando, mis hermanos, vamos perdiendo el entusiasmo y la dedicación en las cosas de Dios, hacia las cosas de Dios en general. Venir al templo a veces ya nos causa alegría. ¿Se acuerdan del Salmo? Yo me alegré, decía el salmista, nada más con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Todavía ni siquiera llegaba a la casa de Dios, todavía ni siquiera se llegaba el día de estar en la casa de Dios y sin embargo él ya estaba alegre. Pero cuando nuestra fe va menguando, va decreciendo, esto ya nos causa mucha alegría. No sé cuántos se emocionaron cuando nos dijeron que íbamos a volver a abrir las puertas. Yo creo que los que estamos aquí, por eso estamos aquí, porque nos dio mucho gusto saber que, y bueno, algunos de mis hermanos que están en casa no pueden hacerlo por obvias condiciones, pero los que estamos aquí nos dio mucho gusto decir, otra vez se van a abrir las puertas para entrar, a alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Sí voy a estar lejecitos, no tan cerca de mis hermanos, pero voy a poder levantar mis manos, cantar con los muchachos, exaltar el nombre de Dios, agradecerle por sus bondades. Eso nos dio mucho gusto, por eso estamos aquí. Pero algunos, ¿qué creen, mis hermanos? Ya no les causó mucha alegría. Y algunos que pudiendo estar, no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ya han perdido ese entusiasmo, han perdido el paso, el ritmo, se han afanado en otras cosas, han pensado que esto ya no tiene sentido, que no tiene caso venir a la casa de Dios. Así es el pensamiento, hermanos. El compartir a Cristo y dar un buen testimonio deja de ser una prioridad. Ese tiempo debió ser aprovechado por la iglesia. Y todos formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios. A distancia, a través de los medios, a través de las redes, a través de las llamadas, a través de los mensajes. Debió ser un tiempo bien aprovechado. Sin embargo, también algunos nos dejamos guiar por toda la corriente, por todo lo que escuchamos y nos dedicamos a nada más a cuidarnos. Y está bien, a proveer para nuestra casa y está bien. Pero ¿qué pasa? Sabemos de algunos vecinos, los cercanos, algunos hermanos, algunos amigos que están pasando situaciones difíciles y es ahí cuando debemos aprovechar. Pero si nuestra fe está débil, si nuestra fe está menguando, si nuestra fe está decayendo, ¿qué vamos a compartir, hermano? El apóstol Pedro daba de gracia lo que de gracia había recibido. Lo que tengo te doy, le dijo a aquel hombre. ¿Qué tenemos nosotros para compartir? Si no nos estamos enfocando y estamos creciendo en el conocimiento de Dios y en la gracia de Dios. Perdemos ese entusiasmo de dar las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo decía, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme. Decía, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, él mismo se condenaba, ay de mí, si no anunciar el evangelio. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué testimonio estamos dando para afuera? A la gente que nos conoce, cuando nos piden un consejo, ¿y tú cómo ves? No, pues está muy crítico, no, pues el gobierno, no, pues las vacunas, no, pues la crisis, o le decimos que hay una esperanza, que hay algo mejor que esta vida. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando? ¿Qué imagen estamos dando? ¿Qué estamos proyectando hacia afuera? ¿Estamos siendo reflejo de la gloria de Cristo o estamos yendo otra vez con todos los pensamientos y la corriente que estamos viviendo? Toleramos el pecado cuando nuestra fe está menguando.
¿Qué tanto es tantito? No pasa nada. Todo mundo lo hace. No creo que Dios sea tan malo como para castigarme o condenarme si hago esto. Y empezamos a coquetear con el mundo. Y empezamos a deslizarnos. Y el mundo nos seduce y nosotros también jugamos ese juego que nos plantean. Y así estamos. Toleramos el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está firme. Porque nuestra fe no está fuerte. Porque nuestra fe no está sólida. Y empezamos a hacer esa interacción con el pecado que nos lleva a la muerte. La paga del pecado, no se les olvide, hermano, es muerte. Pero así nos empezamos a deslizar poco a poco. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está firme, no está sólida. Ni se diga de hacer el altar familiar, cuando en este tiempo debimos, hermanos, hacerlo con mayor insistencia. Teníamos a los nuestros ahí en casa, estaban con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras esposas y esposos, algunos otros parientes, y la bendición de tener los medios de comunicación para hacerlo. Ya no era necesario estar en una misma casa todos reunidos. Lo pudimos hacer a través de la tecnología. ¿Cuánto lo hicimos, hermanos? Pero si nuestra fe está débil, pues no tenemos ánimo, no tenemos ganas de hacerlo. Lo dejamos de lado. Algunos hemos desaprovechado tiempos valiosísimos. Un año, hermanos. 365 días o más en los que pudimos cada día crecer en el Señor. Sin embargo, descuidamos muchas cosas. Yo espero que los que estamos aquí, los que estén en casa, hayamos aprovechado bien el tiempo, porque los días son malos. Y es el consejo de la palabra. Aprovecha bien el tiempo, redime bien el tiempo. Utiliza bien tu tiempo, porque este tiempo es muy malo, hermanos. Y entre otras cosas, pudiéramos aquí seguir numerando, enlistando, señalando otras cosas en las que son signos o que son señales de que estamos perdiendo la fe o que estamos menguando en nuestra fe. Pero lo que queremos escuchar son soluciones, hermanos. Sí, el problema ya lo identificamos, ya nos dimos cuenta dónde está la raíz de todas las situaciones, pero lo que queremos escuchar son soluciones, y la palabra del Señor las tiene para nosotros. Fíjense, este pasaje de Job es preciosísimo, Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga. Está hablando de Dios, dice Job, Él es quien hace la llaga, Dios es el que hace la llaga y Él la vendará. Es un juicio para la tierra lo que estamos viviendo, sí, pero Dios también va a traer la salida para sus hijos. Él hiere y sus manos curan. Sería bueno que subrayara este versículo, hermanos. Job 5:18 es precioso. Sí, es cierto, nos estamos doliendo, nos hemos visto afectados por esta situación, pero el mismo que ha permitido que todo esto suceda puede vendar las heridas. El que hiere con sus manos, el que hiere con sus propias manos, nos cura, es nuestro Señor. Hay una solución, mis hermanos. Apocalipsis 5, capítulo 2, verso 5. Los invito a que vayamos ahí, mis hermanos. Apocalipsis 2:5. Yo lo traigo aquí escrito, pero vamos a la palabra. Hablando a la iglesia de Éfeso, el Espíritu Santo hablando a la iglesia de Éfeso por pluma del apóstol Juan, dice así: recuerda, por tanto, bueno, vamos a leer esos 5 versículos del capítulo 2 para tomar la idea completa. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia. Recordemos que el ángel de la iglesia, en este caso, es otra forma de llamar a los pastores. Cuando leemos en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia, es como si estuviéramos leyendo, escribe al pastor de la iglesia. Nada más como un paréntesis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, está hablando de Dios, de Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero el versículo 4 es terrible: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pudiéramos decirlo de otra forma: tengo contra ti que tu fe se ha debilitado. Tengo contra ti que has dejado la comunión. Tengo contra ti que no has compartido el evangelio. Tengo contra ti esto, que no has celebrado tu altar familiar. Tengo contra ti muchas cosas. Pero el versículo 5 nos da la solución. ¿Queremos salir de esta situación? Yo quiero salir, hermanos. Yo también, si ustedes me preguntan, como les dije hace un momento, yo también he vivido situaciones complejas, muy difíciles, donde se ha confrontado mi fe. Pero recuerdo el capítulo 5 y dice así, el verso 5, de Apocalipsis 2. Recuerda, es decir, está apelando a nuestra memoria, a lo que hemos vivido, a la experiencia. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras. Y nos vamos a quedar hasta ahí. Recuerda, tenemos que irnos en retrospectiva, tenemos que irnos atrás y decir, yo antes hacía esto. Cuando estaba en mi primer amor, porque el primer amor no habla de una situación de prioridades, hermano. El primer amor debería ser todo el tiempo desde que conocimos al Señor. No tener un primero y después un segundo y un tercero, no, es todo el tiempo. Es ese amor con el que nos enamoramos del Señor, que queríamos hacer todo por Él, que queríamos conocerle más y más, que no queríamos salir de la casa de Dios, que queríamos compartirle a todo mundo, que queríamos dar un buen testimonio, que queríamos ser congruentes entre lo que decíamos y lo que hacemos. Ese primer amor, dice el apóstol Juan, recuerda, por tanto, de dónde has caído, de todo lo que hacíamos antes, mis hermanos. No sé si usted recuerde cuando conoció al Señor o cuando le presentaron a Cristo. ¿Qué queríamos hacer por Él? Todo. Queríamos como los discípulos cuando el Señor les habló, dejar las redes, dejar las barcas, dejar el banco del tributo, dejarlo todo por Él y seguirlo a Él. ¿Pero qué pasa con el tiempo? Pues venimos a menos. Pero en ese primer amor, dice el apóstol Juan, acuérdate qué hacías antes. Es momento de irnos a las sendas antiguas, preguntar por las sendas antiguas, preguntar por los rudimentos de la gracia, los rudimentos de la doctrina. ¿Y cuáles son esos rudimentos? La gracia del Señor, el perdón, el amor, la comunión, el favor hacia los demás, el amar al prójimo. Esos son los rudimentos. Eso es lo que hacíamos en un principio. Y dice así el apóstol Juan, recuerda, ¿de dónde has caído? Todo lo que dejaste de hacer, en otras palabras. Arrepiéntete. Tenemos mucho de qué arrepentirnos, hermanos, muchísimo. Pero ese verdadero arrepentimiento que implica un cambio de dirección. No simplemente sentirnos mal, momentáneo, de unos días, de unas horas, de unas semanas, y después volver a lo mismo. No sé si ha pasado este pensamiento por su mente. Por mi mente ha pasado, hermanos. Cuando he visto personas que han estado a punto de morir por esta situación de la pandemia, y Dios les da la oportunidad de salir adelante, ha pasado por mi mente, yo creo que ahora sí se van a portar bien. Yo creo que ahora sí le van a echar ganas. Yo creo que ahora sí van a cambiar. Yo creo que ahora sí va a transformar su forma de conducirse, de hablar y todo. Y vemos que salen y muchos exactamente a lo mismo, a vivir exactamente lo mismo. Y dijimos, entonces no sirvió de nada. ¿Qué pasó? Si esto era un momento de reflexión, es una nueva oportunidad que Dios nos da, y entonces debió haber cambiado todo. Y lo vemos exactamente igual. Eso no es arrepentimiento. A lo mejor en su momento hasta le prometieron a Dios, Señor, si tú me sacas de esto, yo te prometo, y yo juro, y yo hago esto. Pero pasa la situación y como si nada pasa, como si nada hubiera sucedido. Y ese verdadero arrepentimiento es aquel que nos obliga a cambiar de dirección. Si yo iba en una marcha, un camino desenfrenado hacia la maldad, hacia las cosas mundanas, doy ese giro de 180 grados y voy totalmente hacia una vida de santidad, hacia una vida de amor, hacia una vida de búsqueda de la presencia de Dios. Eso es lo que pide Dios, arrepiéntete. Y me dice a mí también, arrepiéntete de todo lo que has pensado, de las veces que tu fe ha faltado, de las veces que te has equivocado, arrepiéntete de eso. Y dice, hagamos las primeras obras, como que reitera, acuérdate que lo que hacías, de dónde caíste, arrepiéntete y vuelve a esas obras. Haz lo mismo otra vez. Por eso decía preguntar por las sendas antiguas. Por eso el profeta Jeremías dice, pregunta por esos caminos antiguos. ¿Qué hacías antes cuando conociste al Señor? No estoy diciendo tampoco, porque a veces se malinterpreta como que todo lo antiguo es muy bueno y todo lo presente es malo. No, hay cosas buenas también en este siglo, hermano. Lo mejor es que ya viene el Señor, eso es lo mejor para nosotros, que el Señor ya está cerca, que el Señor ya está a punto de venir por su iglesia, eso es lo mejor. Pero también hay cosas buenas en este tiempo, ¿sí? Y debemos rescatarlas, dice el apóstol, también escudriña todo, pero retén lo bueno. Es tiempo también de analizar que hay cosas buenas en este tiempo, pero en su mayoría, mis hermanos, mis amados hermanos, son tendientes al mal. Estamos viendo este tiempo. Por eso el apóstol Juan nos dice y nos recomienda. ¿Sabes cuál es la solución? Nos dice en esta hora. ¿Sabes cuál es la solución para esa falta, esa fe que tienes tan incipiente, tan débil? Apocalipsis 2:5, arrepiente, recuerda primero. Sería un buen tiempo cuando estamos en casa que no puede usted dormir, porque es otro de los efectos de esta situación. No sé cuándo se han despertado en las madrugadas y se quedan muchas horas así con los ojos, decía mi abuelita, con los ojos pelones, así como tecolotes, no podemos dormir. En esos momentos, hermanos, lejos de estar pensando, ¿cómo le voy a hacer?
acuérdate de lo que el Señor ha hecho, acuérdate de lo que el Señor ha hecho en su vida. No olvides ninguno de sus beneficios, todo el tiempo, todo el tiempo. El Señor ha sido bueno, el Señor me ha sostenido, no me he enfermado, y si me he enfermado, el Señor me ha sacado adelante, no ha faltado alimento en mi casa. Acuérdese, hermano, acuérdate, joven, señorita, niño, acuérdense de esto. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, y ese tiempo va a ser lejos de que nos dé miedo llegar a la noche y decir, y otra vez voy a estar despierto 4 horas. Vamos a decir, ese tiempo que esté despierto, porque lo que sea, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, o lo que sea, lo voy a aprovechar para estar en comunión con el Señor. Y se transforma, realmente, hermanos, es radical el cambio. Es radical lo que experimentamos. Ya no es la desesperación que nos aborda en las noches, sino ya es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que nos aborda, que nos inunda, que nos saca adelante. Entonces, recordemos, hermanos, por eso es importante, tan importante el agradecimiento. El Señor nos invita una y otra vez a ser agradecidos, dar gracias en todo, ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el agradecimiento nos vincula cada vez más con Dios. Cada vez que recordamos sus bondades, cada vez que recordamos sus misericordias, nos estamos vinculando más con el Señor. Entonces estoy yo en la noche despierto, o en el día pensando dentro de mis actividades, o voy de camino al trabajo, o estoy haciendo la comida y recuerdo todas las bondades del Señor, todas sus maravillas. Y en ese momento también me vienen a mi mente todas las equivocaciones, los errores que he cometido, y me arrepiento. Digo, Señor, ¿cómo te pude haber ofendido? ¿Cómo pudo haber pasado por mi mente ese pensamiento de que tú ya no estabas conmigo? ¿Cómo pude haber hecho esto o aquello, pensando que esa era la solución? Y nos arrepentimos, hermanos, y cambiamos de dirección, y volvemos a las primeras obras. Ese es el procedimiento. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia es increíble, la Biblia, la palabra de Dios? Porque nos trae el panorama real de las cosas, el escenario real. No son falacias, no son ficciones, no son mentiras, no son inventos, es la realidad, está aquí. Y cuando nosotros la atesoramos y la hacemos propia, la aplicamos a nuestra vida, cambian todas las cosas, mis hermanos. Arrepintámonos y hagamos las cosas primeras. Esa es la solución. Si su fe está menguando, si su fe está decreciendo, siga lo que dice Apocalipsis 2.5. No se lo olvide, Apocalipsis 2.5. Siga ese procedimiento, ese paso, ese esquema, y va a ver cómo su vida se va a ver transformada, se va a ver beneficiada, mis hermanos. En resumen, volvamos a Dios. ¿En qué momento el hijo pródigo tuvo una lucidez? Y dice la palabra así literal, volvió en sí. Y en ese momento fue cuando todo el panorama fue aclarado. ¿Y qué dijo? ¿Me voy a seguir hundiendo en mi pecado y voy a buscar? No, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser hecho tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En esos momentos de claridad es cuando nosotros debemos aprovechar para volvernos con todo nuestro corazón al Señor. Puede ser en su casa, mi hermano, mi hermana. Puede ser en cualquier actividad que esté realizando. Si usted siente que su fe, que su conexión, que su comunión con Dios se ha visto mermada, se ha visto obstaculizada, podemos volver en sí, mis hermanos. Dice, este pasaje de Apocalipsis, de Isaías 44:22 es precioso. Dice, yo deshice, como Isaías 44:22, apúntelo, mi hermano. Yo deshice como una nube tus rebeliones, todas tus rebeliones. ¿Cómo se deshace una nube si es vaporcito? Pues nada más pasamos, se disipa. Si ha tenido oportunidad de volar, hermano, cuando vemos por la ventanilla y decimos, pues nos vamos a meter y todo se va a ver como que oscuro y todo se va a ver sin ninguna salida, pero cuando pasa el avión y vemos la claridad, decimos, bastó con que pasara, no hizo nada más. Así como esas nubes que se deshacen al paso de un transporte, así deshizo Dios nuestras rebeliones. Dice, y como niebla tus pecados. Pero viene la parte que debemos rescatar. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Este pasaje es hermoso. Fíjense, el Señor siempre toma la iniciativa. Eso es lo que me encanta. Siempre toma la iniciativa. Nosotros le amamos a Él porque somos bien buenos, porque somos superdotados, porque somos superhombres y supermujeres. No, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él siempre toma la iniciativa de acercarse al hombre, al joven, a la señorita, a la mujer. Siempre toma la iniciativa y nuevamente nos invita, vuélvete a mí porque yo te redimí. Regresa a mí, en otras palabras. Dice Zacarías 1:3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y me volveré a vosotros. Y repite nuevamente, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, imagínense, antepone su nombre a todo esto el Señor.
Así dice Jehová de los ejércitos, ha dicho Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Queremos que el Señor, su favor, su misericordia, su gracia, sí la esperamos, la queremos, la deseamos, la anhelamos. Volvámonos al Señor, hermano, con todo nuestro corazón. Es un tiempo precioso que debemos aprovechar. Hoy en día, en este tiempo, en estos momentos que el Señor nos ha permitido vivir, es momento, es tiempo de recapacitar y volvernos a Él con todo nuestro corazón. Hoy es un buen día para pedirle que aumente nuestra fe. Si se ha debilitado su fe, mi hermano, es consecuencia de todo lo que estamos viviendo, y yo lo he experimentado. A veces nos sentimos muy frágiles, muy débiles. Decimos, es que no vamos a salir de esta, es que cómo le vamos a hacer, y vienen esos pensamientos. Es tiempo de pedirle al Señor, por favor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Que un año después de que todo esto empezó, nuestra fe sea como la de Abraham. Y podemos tomar muchos ejemplos, voy a citar algunos nada más. Él caminó en obediencia a Dios a través de una senda desconocida. ¿Se acuerdan ahí en Génesis 12:1? Pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Abraham sabía dónde iba? No. ¿Sabía cuánto tiempo iba a estar fuera de su casa? No. Cuando nosotros empezamos este caminar en la pandemia o en el confinamiento o en toda esta situación que hemos estado viviendo, nos decían que iba a ser un mes. En abril, en mayo ya estamos regresando. Y después nos dijeron que era 2 meses más. Y después nos dijeron que eran 6 meses más. Y ya ha pasado un año. Y no sabemos todavía para cuándo. Empezamos a caminar esta aventura, por decirlo de alguna manera, hermanos, por fe. Porque no sabemos lo que viene. Y seguimos avanzando por la pura gracia y misericordia de Dios. Así como Abraham debe ser nuestra fe. Él nos dice, sal de esta forma de pensamiento, de vida que todos los demás están adoptando. Tú tienes que ser diferente. Te voy a mostrar algo mucho mejor. Te voy a mostrar algo superior. Pero tenemos que actuar por fe. Tenemos que seguir adelante, seguir caminando, mi hermano. Si usted tiene que salir a realizar sus labores porque le llaman de la oficina, le llaman del trabajo porque tiene que abrir su negocio, hágalo con todas las medidas necesarias, con todos los cuidados necesarios, pero hágalo sin temor, hermano. El Señor va con usted. El Señor no va a dejar que nada le acontezca. Yo tengo que ir en metro a veces, hermano. Y no crea que de repente cuando veo que hay gente un poquito descuidada, que trae su cubrebocas abajo o que no trae cubrebocas, pues sí, digo, ¿qué va a pasar? Pero me encomiendo al Señor y digo, en tu nombre, Señor. Y ya me subo al metro, y ya voy en el metro, y ya regreso, y ando de repente en contacto con algunas personas, pero digo, Señor, pues tengo que hacerlo, pero en tu nombre. Salga sin miedo, mi hermano, como Abraham. El Señor va con usted. Nunca dejó el Señor a Abraham en todo el tiempo que él anduvo peregrinando. Nunca lo dejó. Se estableció en un lugar, pero todo ese transitar, el Señor estuvo a su lado, porque Él confió. Él salió en obediencia. Él estuvo tomado de la mano del Señor y vemos las bendiciones maravillosas. Ninguno de nosotros estaba preparado para vivir en una pandemia. Nadie, hermano. Si nos habían platicado esto a finales de 2019, hermanos, ya ni siquiera nos vayamos más atrás. A finales de 2019 yo creo que algunos lo dudaríamos o no lo creeríamos. ¿Cómo vamos a estar en la casa de Dios todos con cubrebocas, todos separados, con tantas medidas de higiene, y de repente nos vamos a salir sin saludarnos y nada más, Dios te bendiga, mi hermano, de lejos, y no voy a poder dar la mano a mi hermano, ni el abrazo, ni el beso, ni nada, y nos vamos a ir? Yo creo que no nos hubiéramos, en el peor de los escenarios, nunca hubiéramos pensado que esto iba a ser así. Usted se sale a casa, hermano, bueno, ahorita ya se ha relajado un poquito, pero los primeros días salía y era como una película de ciencia ficción. Realmente, toda la gente desesperada, no sé si se acuerda, empezaron a comprar paquetes de papel higiénico como si de eso dependiera nuestra vida. Compraban camas de papel y botellas de agua y compraban, y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? Es un preámbulo de Apocalipsis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nadie nos imaginamos lo que íbamos a ver, hermanos. Nadie pensamos que íbamos a llegar a una nueva normalidad, porque ahora se dice hasta este momento que eso va a ser ya lo cotidiano. Ya no vamos a regresar a lo de antes. Es lo que se dice, mis hermanos. Pero Dios tiene la última palabra, lo sabemos nosotros. Pero las autoridades hasta el momento dicen, nunca va a ser como antes ya. Siempre vamos a tener que tener este tipo de cuidados. No nos imaginábamos, hermano. Pero al igual que Abraham, salgamos, confiemos en nuestro Dios y todos los días tomados de su mano. Lo que usted tenga que hacer. No sea imprudente tampoco, hermano, sea muy cuidadoso. Pero si tiene que salir, hágalo en el nombre del Señor. Vaya con toda confianza. El Señor va con usted, mi hermano. Que después de un año de todo esto,
nuestra fe sea como la del pueblo de Israel en Egipto, confiando en que nuestro hogar está protegido por la presencia de Dios. En nuestro hogar está la presencia de Dios. Dice el pasaje en Éxodo, y tomad conocemos el contexto, las plagas en Egipto, y la última plaga iba a ser la muerte de los primogénitos. Y dice entonces ahí en Éxodo, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así lo dice Éxodo 12, 22 y 23. Durante un año hemos seguido los protocolos para prevenir los contagios. Usamos el cubrebocas, usamos la careta, mantenemos el distanciamiento físico, lavamos nuestras manos constantemente, utilizamos alcohol o gel, entre otras medidas, y todo eso ayuda, todo eso suma, todo eso es bueno, pero no es infalible, mis hermanos. Sin embargo, lo que nunca fallará, al igual que con el pueblo de Israel, es la gracia y la protección sobrenatural de nuestro Dios. Eso es lo que nunca va a fallar, mi hermano. La gracia sobrenatural, la protección de nuestro Dios jamás va a faltar. Así como pasó de largo el ángel de la muerte en Egipto y no hirió las casas de los hebreos, así va a pasar de nuestras casas, hermano, porque estamos protegidos por el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y los guarda, y los protege, y no les permite que les pase nada. Así estamos nosotros protegidos, mis hermanos. Así que confiemos en que así como la sangre del cordero puesta en cada una de las puertas en la casa de los hebreos no permitió que la muerte entrara, así el ángel de Jehová nos va a proteger a todos y cada uno de nosotros, hermanos, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y un año después nuestra fe sea como la fe de Josué, suficiente para vencer el temor. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es una promesa que se extiende, mis hermanos, no tan solo al interior de mi casa, sino también si salgo al mercado, si voy al trabajo, si voy a la escuela, el ángel de Jehová, la bendición de Dios estará con nosotros a donde quiera que estemos. Eso es algo maravilloso, mis hermanos. En este año hemos enfrentado y conquistado nuestros miedos con la ayuda de nuestro buen Dios, recordando cada día que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Aunque no sabemos lo que pasará mañana, de algo podemos estar seguros: Jesucristo nunca nos dejará solos. No sabemos el día de mañana, hermanos. Hay personas que se han ido rapidísimo. Detectan la enfermedad o empiezan a tener síntomas, los hospitalizan y a los 4 días se fueron. Y hay personas que siguen intubadas después de 4 o 5 meses y están todavía. No sabemos los propósitos de Dios, no sabemos los designios de Dios. Sin embargo, lo que podemos estar seguros, hermanos, es que el Señor estará con nosotros, ya sea en salud o en enfermedad también, ya sea en abundancia o en escasez, el Señor va a estar con nosotros. No se le olvide esto, mi hermano, mi hermana, para que salga y enfrente la vida con fe, para que salga y enfrente todas las situaciones tomados de la mano del Señor. Que un año después nuestra fe sea como la fe de Job, que pudo adorar aún en medio de la enfermedad y del dolor. Les decía de nuestro familiar que estuvo delicado, muy delicado. Había momentos que hablaba y se escuchaba desesperado, porque decía que eran unas dolencias terribles, entre la hemodiálisis, entre los medicamentos, entre la saturación que no era la correcta, todo decía que eran unas dolencias increíbles, y se desesperaba, hermanos. Hablaba porque nos dieron la bendición de que pudiera contar con un teléfono. Él tenía un teléfono dentro del hospital y hablaba con su esposa y hablaba con nosotros. A veces nos reuníamos en las noches y orábamos con él. Nos conectábamos a través del teléfono y orábamos con él. Pero a veces, en ocasión lo escuchábamos animado y otras devastado. Se escuchaba terrible. Es increíble cómo esta enfermedad no tan solo afecta lo físico, sino también lo anímico, lo emocional. Era algo increíble lo que él estaba viviendo. Pero aún así, en medio de esa situación, como Job, pudo adorar y pudo reconocer que solamente en Dios estaba la salida. Eso es algo que también nosotros debemos recordar. Entonces Job se levantó, dice Job 1:20-21, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y estaba sarnoso, y estaba dolido, y estaba sin familia, y estaba sin posesiones. Y aún así se levantó, se postró y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y concluye: sea el nombre de Jehová bendito. Entonces Job es un ejemplo también, hermanos, de fe que podemos tomar nosotros.
Yo creo que no hemos llegado a este grado de situación tan terrible como la que vivió Job. Sin embargo, podemos también nosotros adorar en medio de estas situaciones tan complicadas. Podemos adorar, levantarnos, postrarnos, reconocer la grandeza de Dios y bendecir su santo nombre. Un año después, que nuestra fe sea como la de Pablo, que con la entera convicción dijo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto lo dice Romanos 14:8. Del Señor somos, hermano. Dice la Biblia que nada nos puede arrebatar de las manos del pastor, del buen pastor. Y el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Nada. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? También el apóstol Pablo refiere. La vida, la muerte, ángeles, principados, potestades, espada, lo presente y lo porvenir. Nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces debemos de tener esa convicción como la del apóstol Pablo. Absolutamente nada nos puede separar. Ni la vida ni la muerte, mis hermanos. Es más, la muerte es ganancia para nosotros, porque entonces estaremos ya por siempre con el Señor. ¿Cómo vamos a salir de esta vida? Solamente el Señor sabe. Si todos quisiéramos morir entrados en años, en casa, acostados, con nuestra familia alrededor, cantando un himno precioso, y así nos vamos despidiendo hasta que llegamos a la presencia de Dios. Pero puede ser, Dios tenga misericordia de nosotros y así pase, pero puede ser que sea de una manera muy distinta, como lleguemos a la presencia, como atravesaremos esa puerta de lo efímero a lo eterno. No sabemos, hermano. Pero que sea como sea, nos encontremos delante de nuestro Dios y le veamos cara a cara. Entonces, que tengamos esa seguridad del apóstol Pablo, esa fe del apóstol Pablo. Somos del Señor, sea lo que pase. Y que también nuestra fe después de un año sea como la del Señor Jesucristo en su vida terrenal. Quien pudo decir confiadamente: el que me envió, es decir, el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Dios está con nosotros, hermanos. Con nosotros está, pero tenemos que hacer lo que a Él le agrada. Así lo dice Juan 8:29. Pongamos nuestra esperanza en que nos aguarda algo mejor. Eso nos ayuda a que nuestra fe crezca. Que no importando la leve tribulación momentánea que estamos viviendo, lo que nos aguarda no tiene comparación, hermanos. Nos vamos a encontrar con el Señor ya viene, el Señor está cerca. Ya sea que nos llame a su presencia o que venga a las nubes, pero nos vamos a encontrar con Él, si somos fieles, si hacemos lo que a Él le agrada. Pongamos en eso nuestra esperanza. Tal vez su fe se ha visto en estos tiempos debilitada, hermanos. Ha menguado, mis hermanos, ahí en casa también. Hagamos lo que nos dice la Escritura. Acerquémonos a Él. Recordemos de dónde hemos caído, si es que hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos y nos satisfacía. Antes tal vez leer la palabra era una emoción, una pasión, algo que nos llenaba, que nos saturaba de la presencia de Dios, y ahora ya no. Hagámoslo nuevamente. Si antes la oración era para nosotros un momento en el que pasaba el tiempo y no sentíamos, y ahora 2 minutos nos pesan, 1 minuto nos pesa, volvamos a hacer lo que antes hacíamos, como dice Apocalipsis. Hagamos las cosas anteriores, hermano. Obviamente las cosas que estén en sintonía con la palabra de Dios. Mis amados hermanos, en verdad no ha sido fácil lo que hasta hoy nos ha tocado vivir, como individuos, como familias, como iglesia, como sociedad, como nación, como humanidad. Muy difícil. Algunos dicen, están exagerando. Los medios exageran para dominarnos. ¿Podrá ser? No podrá ser, no vamos a cuestionar esa parte. Lo que sí hemos visto y estamos conscientes es que muchos se han quedado en el camino, muchísimos, hermanos. Y muchos de ellos sin luz y sin salvación. Los pastores, los hermanos, los cristianos que han muerto por este tipo de situaciones, bueno, ya se graduaron, ya están del otro lado, ya lo hicieron, como decimos en México. Pero ¿qué pasa con aquellos que están ahorita hospitalizados, que están ahorita en el lecho de muerte, sin Cristo y sin esperanza? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? No ha sido fácil, ha sido muy difícil, mis hermanos. Hemos caminado en medio del valle de sombra de muerte en este año. Atravesamos o estamos atravesando el valle de lágrimas. Posiblemente nos hemos sentido en medio del valle de huesos secos. A lo mejor así estamos. Pero nunca olvidemos que nuestro Dios es también el Dios de los valles. Nunca se nos olvide, hermano. Así como es Dios de las alturas, Dios de las montañas, Dios de la cúspide, también es Dios de los valles y está con nosotros. Y nos ayuda a pasar y a atravesar todo ese tipo de situaciones. ¿Qué haríamos nosotros si hoy nos preguntara nuevamente Jesús? ¿Por qué estás amedrentado, como les digo a sus discípulos? ¿Cómo no tenéis fe? Que podamos decir con un corazón agradecido, un año después de que todo esto empezó,
hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí Jehová ha estado conmigo. Nunca me dejó solo, nunca me dejaste solo, podemos decirle al Señor, por lo que mi fe en ti está cada día más fuerte. Confiemos en el Señor, mis hermanos. No se amedrente, no se deje guiar por las noticias, no tenga temor de las malas noticias. El Señor sigue con nosotros y no va a dejar que ninguno de sus hijos, no va a dejar ninguno de sus hijos sin sustento, sin ayuda, sin salud. El Señor está con nosotros, hermanos. Lo invito aquí ahí en su hogar, aquí en este lugar, incline su rostro, que cierre sus ojos y vamos a agradecer al Señor, hermano. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Reconocemos nuestra condición delante de ti, Señor. Algunos nos ha dolido mucho, otros están pasando por situaciones difíciles, otros están saliendo, pero sea como sea la situación que se esté viviendo, tú sigues con nosotros, Señor. Nunca nos has dejado. Tal vez nuestra fe se ha debilitado y nos dices como a los discípulos en aquel momento, ¿por qué se amedrentan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? ¿No tienen fe? Y nosotros te decimos en esta hora, sí, Señor, confiamos en ti, esperamos en ti. Y que andemos en valle de sombra de muerte, o en el valle de las lágrimas, o en el valle de los huesos secos, tú estás con nosotros, Señor, y no nos has dejado, ni nos vas a dejar. Que cada vez que mi hermano o mi hermana salga, el joven, la señorita, a realizar actividades, a cumplir con sus responsabilidades, estemos confiando en que tú vas con ellos, Señor, en que tú los vas a guardar, y que serán benditos en su salir y benditos en su entrar. Muchas gracias, Señor, porque has estado con nosotros en este año. Algunos en casa hemos estado confinados, otros han tenido que salir, pero tú has sido bueno con nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor, esa fe de Abraham, como la que tenía Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero iba tomado de tu mano y en obediencia caminó contigo. Ayúdanos, por favor, a tener esa fe de Job, que aún en medio de la enfermedad, del dolor, de la escasez, no atinó más que a bendecir tu nombre, a adorar tu santo nombre. Ayúdanos a tener la fe de Pablo, que dijo, si vivimos o si morimos, del Señor somos. Lo que pase, somos del Señor. Ayúdanos a tener la fe de tu Hijo Jesucristo, que estaba consciente de que tú, como su Padre, estuviste todo el tiempo con Él, porque Él siempre hacía lo que a ti te agradaba. Por favor, Señor, que cuando enfrentemos la situación difícil o la estemos viviendo, podamos decir confiadamente que tú, Señor, has estado con nosotros, que nunca nos has dejado, que nos sostendrás, que aunque el panorama económico y de cualquier otra índole se ve adverso, se ve gris, tú sigues con nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos allá en casa. Algunos de ellos están tal vez delicados, algunos de ellos estén sufriendo alguna situación. Bendice, toca sus vidas, Señor, te lo ruego en este momento. Por la vida de nuestro pastor, nuestro hermano Aarón de la Borda, también levántalo, Señor, por favor. Permite que su restablecimiento sea completo, sea total. Lo ponemos en tus manos. Así a todos los que están enfermos, o a todos los que estén desanimados, aquellos que su fe ha menguado, que ha decaído, levántalos, Señor, por favor. Los ponemos en tus manos. Hay mis hermanos que están aquí, bendíceles también. Son tus hijos. Tú los compraste a precio de sangre, la sangre de tu Hijo, que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Aumenta nuestra fe, por favor. No sabemos cuánto tiempo falta, pero queremos estar firmes hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, estamos confiados en ti. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, y a ti se da toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a